y pues hoy les traigo esta charla que para mí fue un honor presentarla en el momento en que me la plantearon, y la idea es lograr hacer un enfoque diferente al que estamos acostumbrados con las guías, con el ATLS y todo lo adicional. Para comenzar, entonces, quiero empezar con esta frase: el trauma es una causa importante de muerte evitable en todo el mundo, y el 91% de esos pacientes que se mueren es a causa del choque hemorrágico. Es por eso que es importante nosotros como emergenciólogos y médicos que estamos en el área de urgencias saber cómo manejar estos pacientes para lograr prevenir esta desenlace fatal en la mayoría de estos pacientes, porque si nos damos cuenta, la causa evitable podemos revertirla de alguna manera. Para esto es importante poder saber cómo se define el trauma. Entonces sabemos que el trauma, por la definición, es una lesión tisular que progresivamente va a activar todo el sistema del eje hipotálamo, hipoficiario, suprarrenal. Posterior a eso va a activar una serie de respuestas inmunológicas, metabólicas, y eso va a llevar a que se altere la hemostasia para progresivamente llevar a desenlaces fatales. Ya cuando hablamos de un trauma mayor, estamos hablando de que al menos una lesión se compromete el pronóstico vital o funcional secundario a un traumatismo, y si lo hablamos en números, hay diferentes escalas que nos han logrado definir qué es un trauma mayor. En este caso, la escala de severidad que lo asociamos cuando es mayor a 16 puntos. Y cuando hablamos de politrauma, el politrauma es cuando se ven afectados más de 2 sistemas o más de 2 lesiones y una de ellas afecta al pronóstico vital. Ya sabiendo esto y sabiendo un poco toda la parte de la terminología en cuanto al trauma, pues vamos un poco a hablar de epidemiología. En cuanto a la epidemiología, ¿qué sabemos? Uno, ya les dije, la primera causa de mortalidad y fallecimiento por debajo de los 40 años, y es la tercera causa de fallecimiento en todos los grupos etarios. Y genera un problema de salud pública. Este problema de salud pública lo genera precisamente por todas las lesiones que conlleva un trauma: el déficit, la alteración laboral, la alteración funcional, la alteración familiar, que conllevan este tipo de lesiones. En Colombia, ¿cómo vamos? En Colombia, ¿qué hemos visto? Este es un reporte publicado en el 2023, este año, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, donde nos muestra efectivamente que una de las primeras causas son los homicidios. Si nos damos cuenta, aquí en Colombia, que anualmente van aumentando progresivamente, y la segunda causa más importante de trauma son los accidentes de tránsito, otro tipo de accidentes, y los suicidios como cuarta causa. Entonces, eso nos hace pensar que algo está pasando y que es una causa netamente prevenible, que podemos llegar a actuar en este punto. Para hablar de trauma tenemos que conocer la fisiopatología, porque posterior a conocer la fisiopatología vamos a saber cómo actuar en diferentes contextos que nos llegue el paciente. Una vez se produce la lesión, hay una pérdida masiva de sangre. ¿Esto qué nos va a llevar? A un agotamiento progresivo de glóbulos rojos, alteración de los factores de coagulación, de plaquetas, lo que lleva a liberación excesiva de moléculas de daño, de patrones de daño molecular, y eso va a llevar a una activación progresiva de la proteína C, lo que va a inactivar a su vez los factores principalmente 5 y 8, y va a aumentar toda la plasmina, lo que va a generar una alteración del endotelio, desprendimiento del glucocálix, alteración y aumento de las células proinflamatorias, para llevar finalmente a un estado de hiperfibrinolisis, que es el sangrado masivo. Una vez pasamos por ahí, pues conocemos la tríada básica: hipotermia, acidosis y coagulopatía. ¿Qué nos está hablando recientemente la literatura? De que ya dejemos un poco de hablar de la tríada a pasar a el diamante de la coagulopatía, incluyendo la hipocalcemia como uno de esos factores que está también asociándose a un deterioro clínico en los pacientes traumatizados. ¿Y esto por qué? Porque la hipocalcemia precisamente se ve alterada en todos los factores de coagulación. Sabemos que para que se active la vía intrínseca de la coagulación, previamente llamada así, necesitamos de
calcio en cada factor de esa vía intrínseca para su activación. Es decir, pacientes que usualmente llegan con hipocalcemia, este tipo de pacientes pues va a empeorar la coagulopatía en la mayoría de los casos. Y nos hemos dado cuenta que esa diamante de la muerte progresivamente pues va a afectar también la hipotermia, que son estados de hipoperfusión, que va a aumentar aún más la acidosis, que sabemos que la acidosis es producida precisamente por estados de hipoperfusión, se pasa del metabolismo anaerobio al metabolismo aerobio y eso progresivamente va a llevar a exceso de factores de alteración de la coagulación y exceso de acidosis. También la alteración de la coagulopatía y la hipocalcemia que se ve producida en todos estos contextos. Entonces nos vemos en una tormenta en el paciente politraumatizado, pero no netamente estamos en el contexto de un choque hemorrágico, sino también tenemos que buscar otras causas del choque que potencialmente nos va a llevar al paciente a paro cardíaco. Entre esos, pues puede ser un choque obstructivo por un neumotórax a tensión, un choque cardiogénico por una contusión pulmonar versus un taponamiento cardíaco que también se ha correlacionado con el choque obstructivo, un choque distributivo si estamos en un trauma raquimedular y estamos en el contexto de un choque neurogénico o el choque hemorrágico que puede ser el conjunto de los diferentes choques. Esto nos hace estar en estados de bajo flujo profundo, lo que hace que los estados de bajo flujo profundo inicialmente empiecen con una respuesta compensadora de taquicardia, hipotensión, empiezan a aparecer los odiosos 8 signos más odiados en trauma: falta de aire, disminución del CO2, paciente sudoroso, pegajoso, alteración del estado de conciencia, para progresivamente llevar a un estado de hipoperfusión profunda, y esta hipoperfusión profunda va a ser la que va a llevar a paciente a estados de asistolia y paro cardíaco. Entonces, ¿qué nos plantea la literatura? Listo. Conozcamos el ATLS, que es fundamental para todos los médicos que trabajamos en urgencias. ¿Pero qué es el ATLS? El ATLS es una guía estandarizada que fue realizada por el Colegio de Cirujanos Americano, que nos dice: tenga un esquema estandarizado, el A, B, C, D, E, es decir, mire la vía aérea, mire la ventilación, mire la circulación en el paciente, mire el déficit neurológico, mire la exposición de cada paciente, si hay lesiones evidentes o no, haga un enfoque estandarizado, que sea un trabajo en equipo, que todos los hospitales hablen el mismo idioma. Pero, ¿qué nos dice la nueva literatura? La nueva literatura nos dice: no subestime la parte hemodinámica por encima de todas las cosas. No subestime evaluar si su paciente está en shock, si su paciente está en un estado de una alteración hemodinámica, que antes de tener que intubarlo de primeras necesite compensarle la parte hemodinámica. Esto nos quiere decir, y esto ha venido cambiando, como nosotros sabemos, en el transcurso de los años, con las guías de reanimación. Para el 2015, las guías europeas de resucitación cambiaron el famoso ABC al famoso CAB, empezando por circulación, empezando por compresiones. De ahí la Sociedad Americana del Corazón, que dijo: listo, apoyamos. Para el 2010 salieron las nuevas guías de reanimación apoyando que debemos empezar por CAB. Y finalmente, para este año salen unas guías, la guía europea de trauma, que nos dice: sí, efectivamente, empecemos por CAB, priorizando la parte hemodinámica del paciente, y solamente inicie intubación inmediata en el paciente con trauma si usted ve que el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea que no es corregible con tracción mandibular, con ventilaciones de rescate, si el paciente está con un Glasgow menor de 8 o si tiene una hipoventilación o hipoxemia crítica que no revierte con las maniobras iniciales, empiece con ventilaciones. Esto nos lleva a por qué pensar en no intubar inmediatamente si no tiene uno de estos factores, porque nosotros sabemos que muchas veces cuando intubamos inmediatamente en un paciente en contexto con neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, lo que podemos es llevar a que empeoremos aún más esa hipotensión y el paro cardíaco. ¿Por qué? Porque al intubar nosotros estamos haciendo una presión intrapleural o intratorácica, y al hacer esa presión intratorácica estamos haciendo una disminución de la presión de la aurícula derecha, lo que lleva aún más a estados de hipotensión profunda. Entonces, ¿qué nos dice? Y si queremos, sí hay evidencia que compara el ABC con el CAB.
Esta revisión fue una revisión hecha en pacientes con trauma y con hemorragia masiva, donde compararon empezar por CAB, circulación vía aérea y ventilación, versus ABC. Claro, tenía muchas limitaciones el estudio. Una de esas pues fue que fue un estudio retrospectivo, etcétera, y que nos dijo, no hay diferencias entre empezar por una o por la otra, pero se prefiere mirar la parte hemodinámica antes que la vía aérea si no requiere intubación. Entonces, ese es uno de mis mensajes. ¿Qué nos habla la literatura para este año? Listo, hay una ventilación, hay una resucitación resecuenciada que nos dice, hágase 3 preguntas fundamentales. ¿Tengo alguna lesión que amenaza la vida? Identifique su paciente en el choque y maneje el choque. ¿Listo? Al yo hacerme esas preguntas, tengo que saber cuáles lesiones me van a llevar al paciente progresivamente a un paro cardíaco por trauma, taponamiento cardíaco, hemotórax masivo, hemotórax a tensión, una lesión de grandes vasos o de víscera o una lesión arterial, lesiones potencialmente fatales. Es por eso que empieza nuestra valoración inicial. En 15 minutos de que el paciente llegue a urgencias, nosotros tenemos que monitorizarlo, tomarle accesos vasculares, realizarle una revisión primaria, una revisión ecográfica y una radiografía de tórax y pélvica en ese caso de pacientes. No me voy a extender mucho en ultrasonido porque ayer hubo un gran debate de expertos, pero sí es importante saber que el IFAST debemos todos aplicarlo en urgencias y hacernos 4 preguntas básicas. Tengo líquido en el abdomen, tengo líquido en pericardio y progresivamente extenderlo a pulmón, donde debemos revisar si hay aire o líquido en tórax. ¿Qué nos dice realmente el FAST? Una vez el FAST es positivo, pues sabemos, si mi paciente es estable, puedo hacerle alguna imagen, si mi paciente está inestable, inmediatamente va para cirugía independiente del resultado del FAST. Si el paciente tiene un FAST negativo, pues si está estable, podemos tomarle otras imágenes o en algunos casos observarlo dependiendo del estado hemodinámico, y si mi paciente está inestable, igual un FAST negativo no descarta que el paciente tenga una lesión intraabdominal. Nos podemos apoyar en otros protocolos en trauma en paciente en choque, como el Roche, que nos habla de mirar el tipo del choque al que estamos expuestos y poder tomar intervenciones necesarias. Efectivamente, el FAST también nos habla de un doble riesgo o nos dice que en los pacientes con trauma penetrante tienen un doble riesgo, y este doble riesgo se asocia principalmente a que el FAST puede orientar a los cirujanos cuando si podemos mirar si tiene taponamiento cardíaco, y al ver que tenga taponamiento cardíaco la incisión puede ser mucho más arriba para que haya un abordaje más global en el momento de pasarlos a salas de cirugía. Es por eso que la sensibilidad es muchísimo mayor en del FAST en pacientes con taponamiento cardíaco para evaluar este tipo de contextos. No nos sirve para descartar si tiene o no tiene líquido intraabdominal en el paciente inestable. Cuando hacemos tomografías de cuerpo entero, es decir, tórax, cráneo, cervical, tórax y abdomen, inicial, extendida pelvis. Cuando tenemos estos 10 factores, un trauma más una presión arterial sistólica menor de 100, una pérdida masiva de sangre evidente mayor de 500, un Glasgow menor de 13 que no nos dé buena información y se vea evidentemente el trauma, sospecha clínica, más de 2 fracturas de huesos largos, tórax inestable, trauma abdominal grave, fractura pélvica, fractura de vértebras vertebrales, compresión vertebral, etcétera, o dependiendo del mecanismo de la lesión. Y esto no lo apoya y no lo dice las guías de este año de la Sociedad Europea de Trauma. En cuanto a las escalas de evaluación, vamos a encontrar una cantidad de escalas de evaluación en el paciente politraumatizado, anatómicas, fisiológicas o mixtas. ¿Qué nos habla la literatura con respecto a las escalas? Hay diferentes escalas, especialmente escalas mixtas como el TRIS, que incluye la revisión de trauma, la puntuación de trauma revisada y el ISS, donde tiene una mayor sensibilidad comparada con el resto de escalas, como vemos en esta tabla, con respecto a la mortalidad. Aparte, el déficit de base
y el lactato. Sabemos que también son de gran utilidad, dado que se han demostrado y se asocian con gran mortalidad en los pacientes politraumatizados, más que todo el lactato, como vemos en esta tabla. Es por eso que tomarle estos exámenes inicialmente pues, nos ayuda también a la toma de decisiones. En cuanto a la toma de decisiones, debemos saber que el paciente politraumatizado debemos abordarlo como un manejo en conjunto, donde cada integrante de nuestro equipo tiene que tomar decisiones claras, y esto se traduce a una reanimación de control de daños, donde vamos a controlar la hemorragia, vamos a llevar al paciente a una hipotensión permisiva, a un inicio temprano de hemoderivados y activación del protocolo de transfusión masiva y una cirugía de control de daños. Este control de la hemorragia pues va a ser de diferentes contextos dependiendo el tipo de hemorragia que tenga mi paciente, si necesita una fijación pélvica inmediata, si no responde a la fijación pélvica y persiste inestable, pensar en la utilización del REBOA, la arteriografía, la embolización, presión directa sobre la herida o una cirugía de control de daños. En cuanto a la hipotensión permisiva, en pacientes politraumatizados con hemorragia activa, se ha asociado que llevar al paciente a tensiones la primera hora entre 80 y 90 es aceptable en el paciente, pero está contraindicado en pacientes politraumatizados y embarazadas porque fisiológicamente ya sabemos que los objetivos son diferentes. En cuanto al uso de cristaloides, debemos saber que el exceso de cristaloides nos va a alterar el coágulo, nos va a generar hemodilución de los factores de coagulación y llevar una falla orgánica múltiple. Aparte de eso, sí hay revisiones sistemáticas donde dice más de 1500 de lactato o de cristaloides se ha asociado a mayor mortalidad en el paciente politraumatizado, como vemos acá. Con respecto a la transfusión masiva, hay 7 ítems a tener en cuenta. ¿Cuándo activo el protocolo de transfusión? Tengo que tener un equipo preparado, la utilización temprana del ácido tranexámico, monitorizarlo cada hora, tener objetivos en la transfusión, tener un manejo controlado de la temperatura y saber finalizar el protocolo de transfusión masiva. ¿Esto qué nos dice? Que cuando debemos activar un protocolo de transfusión masiva, si ya llevo más de 3 unidades de glóbulos rojos administrados, inmediatamente activo y va a necesitar más, activo un protocolo de transfusión masiva. Si está inestable, si está con hisoparo cardiorrespiratorio extrainstitucional y si continúa inestable en emergencias, piensen en activar un protocolo de transfusión masiva. Pero tener riesgo, que hay pacientes en riesgo que llevan más a la activación de estos protocolos de transfusión masiva como utilización de anticoagulación, índice de choque mayor a 1 y mayores de 65 años. Esto nos dice que las escalas de predicción para transfusión masiva sí existen y uno de esos es el índice de choque, que en algunos contextos no es confiable como alteraciones fisiológicas, pacientes adultos mayores que utilicen beta bloqueador o que consideraciones médicas como que tengan hipertensión de base. Esto nos habla de que el índice de choque mayor de 8 sí se asocia con más transfusiones masivas y que la utilidad realmente es en muchos aspectos. En la necesidad de exploración de la parotomía se asocia con índice de choques mayores de 0.9, de que reciban transfusiones masivas mayores de 0.8, necesidad de asociado a la mortalidad, se asocia también con índice de choques mayor a 0.7. Es por eso que sí es importante analizarlo. Y hay muchísimas otras escalas en cuanto a la transfusión masiva. Conocemos el ABC score, conocemos el índice de choque que ya lo hablamos y hay una puntuación que me llamó la atención que es el RAPT. El RAPT aplica el índice de choque, fracturas pélvicas, si tiene un FAS positivo y si tiene un trauma penetrante, teniendo una mayor sensibilidad con respecto a las otras escalas, para tenerlo en cuenta. Que nos habla de los objetivos de la transfusión. Conocemos nuestro famoso estudio, el PROP, donde nos dice que comparar proporciones de transfusión 1:1:1 con respecto 1:1:2, pues no tiene impacto en la mortalidad, pero sí se ha asociado a que la proporción 1:1:1 nos dice que tiene una mejor hemostasia y una reducción de las muertes por desangramiento. Entonces, sí puede llegar a tener un mejor impacto empezar por una proporción 1:1:1 y tenemos que tener claros objetivos en la transfusión. Si yo estoy
iniciando mi protocolo de transfusión masiva, a su vez tengo que tener claro a dónde quiero llevar a mi paciente. 1, a un INR menor de 1.5, un fibrinógeno mayor de 1.2 a 2 gramos, plaquetas mayores de 75.000 y en trauma craneoencefálico mayores de 100.000 y glóbulos rojos de 7 a 9 gramos. Esto nos habla del ácido tranexámico. Sabemos que el ácido tranexámico interactúa en la unión de la lisina con el plasminógeno, lo que evita la formación de plasmina. ¿Esto qué hace? Que se suspenda, por así decirlo, la hiperfibrinolisis en estos casos. Entonces vamos a ver que el ácido tranexámico tiene impacto en la mortalidad, en menos coagulopatía y disminuye la transfusión masiva. Y a su vez el cloruro de calcio hay que pensarlo y tenerlo en cuenta. Indicaciones claras: pacientes con choque hemorrágico, pacientes con una lesión, con un trauma craneoencefálico grave a moderado, con un Glasgow menor de 12 y una presión arterial sistólica mayor de 90, edad mayor de 18 años o que tengan un tiempo de lesión menor de 3 horas. Y sí, hay mucha evidencia clínica que nos apoya con respecto a que el ácido tranexámico tiene mejor influye en la mortalidad. Esta fue una de las grandes revisiones, el estudio del CRASH-2, donde incluyó más de 20.000 pacientes, donde efectivamente sí influyó y impactó en la mortalidad, pero también impactó sobre la necesidad de transfusión masiva, siendo mucho menor en el grupo de pacientes que se les puso ácido tranexámico. Y si esperamos los efectos del ácido tranexámico, pues no hay impacto sobre eventos trombóticos, convulsiones, tromboembolismo pulmonar o síndrome coronario o eventos cerebrovasculares. No hay diferencia si se inicia con las dosis establecidas por el CRASH-2 y solamente se asoció a convulsiones dosis mayores de 2 gramos. Las indicaciones de calcio: si voy a pensar fuertemente en que mi paciente le voy a activar transfusión masiva o por cada 4 unidades de glóbulos rojos pensar en poner ya calcio, gluconato, cloruro de calcio, que este es otro debate, si mi paciente tiene una hipocalcemia clínica o si tiene signos clínicos de hipocalcemia. Y sí, efectivamente, impacta progresivamente en la mortalidad tener hipocalcemia. Esta es una revisión sistemática también donde nos mostró pacientes con hipocalcemia que están asociados netamente a mortalidad, a su vez con transfusión de hemoderivados. Recordemos, por último, el control del dolor en el paciente traumatizado. El mal control del dolor genera dolor crónico, estrés postraumático y estancias prolongadas. Y podemos tener medidas no farmacológicas: retirar tempranamente la tabla rígida, la inmovilización cervical, reducir fracturas que influyen en ese control del dolor. Hay diferentes tipos de control. Lo que sí es que farmacológicamente se asocia en los pacientes con choque disminuir un poco las dosis analgésicas comparadas al paciente que esté estable, que sí le podemos dar la dosis estándar de analgésicos, empezando con el fentanilo y la morfina según el caso. Finalmente, y mi mensaje que quiero con esta charla es pensar que el trauma es una enfermedad que influye en la calidad de vida de las personas y es necesario hacer un manejo sistemático de esto, pero tenemos que influenciarnos que el paciente con choque es prioridad y manejar el choque es la causa más evitable nosotros como médicos de urgencias y emergenciólogos para evitar desenlaces fatales. Trabajar en equipo, siempre voy a recalcar, trabajar en equipo es diferente a trabajar uno solo. Saber manejar el grupo y saber apoyar el grupo de enfermería y uno mostrar seguridad es el principal mensaje que quiero enviar como emergencióloga. Y bienvenidos a mi hospital.